Hola, amado hermano, Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de el invitado a las bodas. Hay una parábola en el libro de Mateo, el capítulo 22, donde Dios hace unas bodas a su Hijo. Obviamente es Dios, el Padre, haciendo unas bodas a su Hijo. Sabemos que es el Señor Jesucristo. En estas bodas se cuela un invitado. Aparece alguien ahí que no está vestido de bodas y es echado a las tinieblas de afuera. La pregunta es, ¿quién es este invitado? ¿Quién es este invitado por qué se mete a las bodas? ¿Por qué entra en las bodas? ¿Verdad? ¿Por qué es que eh, se da este evento ahí? Entonces hay una cuestión ahí que hay que entender mediante la palabra de Dios, mediante la revelación del Espíritu, que es lo que vamos a ver ahorita con la misericordia de Dios, hermano. Te invito a que te quedes a ver el video. Vamos a ver a tratar de explicar mediante la misericordia y la gracia de Dios quién es este invitado que se cuela en las bodas. Está tremendo porque son las bodas del Cordero y nosotros normalmente como creyentes pensamos que a las bodas nada más van a entrar, tenemos en la mente que a las bodas nada más van a entrar los invitados, aquellos que alcanzaron, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 19, bienaventurados santos, ¿verdad? Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo es que en esas bodas aparece alguien ahí metido? Hermano, para entender quién es esta persona que está metida en las bodas, tenemos que entender primero eh, que se trata de vestiduras, no está vestido de bodas. Entonces hay que entender en nuestra mente, hay que entrar en el nivel espiritual y entender qué significa estar vestido. ¿Por qué fue sacado por no estar vestido de bodas? Eso es lo que tenemos que entender. Mira, hermano, nosotros estamos llenos, como seres humanos, todos los seres humanos estamos involucrados en la espiritualidad. Te voy a invitar a que razonemos un poquito, que observes un poquito la naturaleza, la humanidad. Y, y nos demos cuenta, hermano, de que los seres humanos, escucha bien lo que te voy a proponer, los seres humanos somos una especie que está inadaptada al planeta. Es como si fuéramos de otro planeta, pero no es que seamos de otro planeta. Lo que pasa es que tenemos una naturaleza caída. No sé si te has fijado que, por ejemplo, los animales que fueron creados el mismo día que el hombre, ellos están adaptados a su naturaleza en cuanto a vestimenta, por decirlo así. Los animales no se visten, pero ellos están adaptados a su entorno. Ellos fueron tomados del polvo de la tierra y ellos su pelaje, aquello con lo que Dios les dio para cubrirse, por ejemplo, los pingüinos en el hielo, los osos en el bosque, ¿verdad? Y los seres que viven hasta debajo de la tierra tienen una cobertura, una piel que es capaz de soportar el clima en donde viven, porque son de este planeta, fueron creados de este planeta, pero no así con el ser humano. El ser humano, no sé si has notado, que parece que está inadaptado al planeta. Si fue sacado de la Tierra, ¿por qué es que el ser humano tiene que vestirse para adaptarse al planeta? Desde ahí, tú ya debes de ir viendo, con este razonamiento humano, natural, tú ya debes de ir viendo que algo tienen que ver las vestiduras. Algo tiene que ver que el hombre todos los días se levante y se vista. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el hombre no está adaptado a su entorno? Como la demás creación, toda la creación está adaptada. Toda. Las plantas, los animales, ellos están adaptados a su medio ambiente, ¿verdad? El ser humano no. El ser humano tiene que vestirse para poder adaptarse a su medio ambiente, porque si no, no está adaptado. Hay algo ahí, hay algo espiritual ahí. ¿Verdad? Y pongo este ejemplo como un razonamiento natural, del nivel natural, ¿verdad? Para poder escalar y entender lo espiritual. Le pido a Dios que mediante su misericordia nos ayude a entender, ¿verdad? Mira, entonces el hombre está en esa situación, pero la Biblia no lo explica. Ahorita te voy a explicar en el libro de Génesis por qué el hombre está en esa situación. Lo que quiero que veas es que
en sí la naturaleza misma te enseña que el hombre está inadaptado a su planeta. No es como la teoría de Darwin, que ves que Darwin hizo un chango, ¿verdad? Que dice que el hombre antes era un simio que estaba adaptado, un simio está adaptado a su medio ambiente, tiene el pelaje, pero de pronto el simio empieza a evolucionar, pero en vez de acomodarse a su... Esa teoría es una tontería, es una vil tontería, porque el simio en vez de acomodarse a su entorno, a su medio ambiente, la evolución va acompañada de adaptación. Entonces lo que sucede ahí es que se empieza a desadaptar el simio que estaba cubierto de piel, empieza a perder a desadaptarse y cambia la piel, el pelaje cambia por ropas, ¿no? Entonces es una vil tontería esa teoría, ¿verdad? Pero lo que quiero que mires es cómo no es así la situación. No es natural la situación del hombre. La situación del hombre aquí en la tierra es espiritual. El problema del hombre es espiritual. ¿Qué sucede? Mira, lo que sucede es cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo con una naturaleza gloriosa. Así como van a resucitar los muertos. Adán, como Dios hizo a Adán, lo hizo sin que probara el árbol de la ciencia del bien y el mal, sin probar muerte. De esa manera van a resucitar los muertos. Y Dios lo como en un paraíso, ¿verdad? Porque el paraíso nos enseña Apocalipsis que es la Nueva Jerusalén. Ahí está el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, como estaba en el paraíso. Entonces, eso es un tipo, ¿no? En el pasado fue el paraíso, en el futuro es la Nueva Jerusalén. Pero lo que voy es a que el hombre fue creado del polvo de la tierra con el soplo de Dios y el hombre no había pecado en él, no había pecado. El pecado es lo que desadaptó al hombre por eso digo que es un problema espiritual, porque el pecado es lo que desadaptó al hombre de la creación. Su naturaleza original la perdió el hombre. ¿Por qué te digo que la perdió? Porque Dios tuvo que proveer una vestimenta para cubrir el pecado del hombre, la desnudez. O sea, entra aquí la desnudez del hombre que antes no era vista como pecado, pero después de que el hombre cae en pecado se da cuenta de que está desnudo y es donde Dios provee, sacrifica un animalito y provee para que el hombre pueda cubrir su desnudez. Es Dios quien cubre la desnudez del hombre, es Dios quien cubre la vergüenza del hombre, es Dios quien cubre el pecado del hombre. Esto ya lo vemos más adelante con el sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, en el principio de la creación no fue así. En el principio de la creación, Dios hizo al hombre de tal manera que el hombre estaba adaptado a su medio ambiente, a la tierra original, de donde fue tomado. No necesitaba vestirse el hombre, tenía un cuerpo glorioso, no necesitaba vestirse, la Biblia dice que andaba desnudo. Eso quiere decir que tenía un cuerpo glorioso y que no necesitaba de vestimentas. Quiero que captes la idea, hermano, con la misericordia de Dios, para que puedas entender que hablar de las vestiduras, hablar de esto que habla la Biblia, tienes que entrar en un sentido espiritual, donde entendamos, ¿verdad?, qué es la vestidura. Por eso es que este hombre entra a las bodas, pero no está vestido de bodas. Y no habla de una vestimenta natural, habla de algo espiritual. Este ser que aparece aquí es un ser que tiene que ver con lo espiritual. Eso es lo que hay que ver para poder entender la parábola. Esta parábola no es fácil de entender. No es fácil porque tienes que tener conocimiento de ciertas profecías. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera bien sencilla, hermano. Mira, quise regresar a Génesis para ver lo de las vestiduras, porque en Génesis es donde está el principio, donde el hombre está desnudo, no necesita vestimenta para vivir en el planeta de donde Dios lo sacó. El hombre era originalito, sin caída. Cuando el hombre cae en pecado, pierde su naturaleza original. El hombre tenía una naturaleza diferente, no una naturaleza que muere, no una naturaleza carnal, tenía una naturaleza diferente. No había pecado en él, era perfecto, lo dice el libro de Génesis. Con el pecado, el hombre pierde su gloria, pierde su naturaleza y entra en la naturaleza que tenemos hoy en día, una naturaleza que muere, pero necesita cubrirse. Y es ahí donde Dios provee, cuando el hombre cae en pecado, Dios provee vestimenta para el hombre. Dios sacrifica un animalito, y los cubre con piel de animal.
cubre la desnudez del hombre, el pecado del hombre, por lo cual el hombre podía ver su desnudez. Eso es un tipo, eso nos enseña que Dios es el encargado de cubrir la desnudez del hombre. Entiéndase, la desnudez del hombre quiere decir su pecado, su naturaleza caída. Vamos a decirlo así, su naturaleza caída. Es Dios quien se encarga de cubrirlo. Dejándonos ejemplo, Dios, que desde un principio Dios es el encargado de cubrir el pecado original del hombre, ¿verdad? Podemos entrar en el tema de la ley. La ley no cubría los pecados del hombre, simplemente era un ayo, ¿verdad? Era algo que anunciaba, ¿verdad? Anunciaba aquello que venía, ¿verdad? Estaban los sacrificios en el templo, las personas iban al templo y ahí se sacrificaba un animal, un corderito, ¿verdad? Como un tipo del cordero de Dios del que habla Isaías 53, ¿verdad? Dice que como cordero fue llevado al matadero y dice que por su muerte, cuando haya puesto su vida en expiación, verá el linaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que por la muerte de un cordero, en el Antiguo Testamento era un cordero natural, en el Nuevo Testamento sabemos que es el cordero de Dios, ¿verdad? Como está anunciado en Isaías 53, dio su vida en expiación por la humanidad, así lo anuncia el profeta, y cubre el pecado del hombre. Pero esto viene desde el pasado, desde Génesis. Pero la naturaleza del hombre original se perdió. Se perdió. Y es ahí donde el hombre se desadaptó de su naturaleza original. Esa es la idea. No sé si te has preguntado algún día, bueno, ¿y por qué los hombres nos tenemos que vestir, los seres humanos, ¿no? Si fuimos creados del mismo lugar que los animales, ¿por qué nosotros tenemos que vestirnos para poder andar en nuestro planeta, de donde fuimos tomados en el mundo? ¿Por qué tenemos que vestirnos? Es porque la naturaleza misma te enseña que tú estás metido en las cosas de Dios. Estás metido en la creación de Dios. Al momento de que tú te levantas y te vistes, te bañas y te vistes, estás metido, estás involucrado en la naturaleza de tu padre Adán. Estás involucrado en la espiritualidad. No te puedes escapar de la espiritualidad. No podemos escaparnos de la espiritualidad. Porque la espiritualidad es una realidad de nosotros. ¿Ves? Vamos a comenzar por ahí. Entonces, hay una situación en donde aparece unas bodas. Ya sabemos, la parábola de Mateo viene en Mateo capítulo 22. Y en esa situación, en esta ocasión, el Señor empieza a mostrar una parábola a las personas que están ahí y les empieza a decir que hay un hombre hizo una fiesta de bodas a su hijo, ¿verdad? Ya nosotros entendemos que su hijo pues es Jesucristo, es el esposo. Entonces, sucede que manda para invitar a algunas personas, estas no vienen, y después manda a otros y dice que golpean a los que el Señor, a los que el padre de familia envió, ¿verdad? Mira, vamos a leer a partir del verso, vamos a leerla toda, pero vamos a tomar los versículos para hablar acerca del invitado. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, este rey sabemos que es Dios, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿verdad? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decide a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esos son los llamamientos que Dios le hacía al pueblo de Israel. Ahorita vas a ver por qué es el pueblo de Israel. Y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Este es el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le acusa de matar a los profetas que les son enviados. Dice, y a otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos, habla del año 70, y enviando sus ejércitos, dice, destruyó a aquellos hombres, a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sin duda habla del año 70, un juicio de Dios, ¿verdad? Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. O sea, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Estos son los judíos, los hebreos, ellos fueron invitados, pero no eran dignos. Así lo marca la historia, no es porque lo diga yo, ni hay que ir a escudriñar mucho, la historia así lo dice. Ellos eran el pueblo de Dios,
al pueblo que Dios llamó, pero dice la Biblia que no eran dignos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran un pueblo escogido, un pueblo, un linaje que Dios había escogido para que fuera santo. Pero fíjate lo que pasa, dice. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Verdad? Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, ya no importa eh, el llamamiento que Dios le hizo a los judíos, sino que ahora dice, ahora vayan a todos los lugares y traigan a las personas a cuantos halléis. Dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Gentiles, ¿verdad? Malos y buenos quiere decir que ya no era el llamamiento para el pueblo escogido, sino que ahora el linaje escogido, el linaje santo, sino que ahora llamaron a malos y buenos, a los pecadores. Así se entiende porque el ministerio de Jesús era así, llamar a los pecadores, llamar al tiempo, vamos a decir, está viendo el tiempo de la gracia, para entenderlo mejor, ¿verdad? Dice, y por hacer que llamar, ok, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas fueron llenas de convidados. Ok, aquí viene lo importante, lo que queremos ver. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El problema con esta persona que entró, dice que trajo buenos y malos, pero el problema con esta persona que entró a las bodas es que entró en un momento especial, en donde tenía que estar vestido de boda. Ya vimos un poco sobre lo que trata estar vestido de boda, pero hay que concentrarnos bien y entender aquí que de lo que se le acusa a este hombre que entró ahí en esa boda, en ese momento donde tenía que estar vestido, no está vestido de boda. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entrasteis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, hermano, mira. Para entender bien esto, tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos salirnos de la palabra de Dios para poder decir quién es este invitado. Hay una etapa en la Biblia donde se vuelve a hablar de las bodas. Ahí solamente en Mateo 22 se habla de las bodas del Hijo del Cordero. Y en otra escritura que es Apocalipsis 19. Tenemos que ir a Apocalipsis 19 para entender quién es el invitado. Para nosotros no especular y no decir, no, pues yo me imagino que fue este. No, tenemos que ir al tiempo en donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Donde se van a celebrar las bodas del Cordero. En donde se habla de quién es digno de estar vestido. Y en donde se habla de quién no está vestido. Y ahorita te lo voy a explicar. Yo hace momentos atrás te dije que tienes que saber de profecía un poco para poder descifrar esto. Y voy a tratar de explicártelo de una manera bien sencilla, pero si me da tiempo me voy a meter también a estudiar un poco contigo la profecía mediante la misericordia de Dios, hermano, para poder entender bien quién es este invitado. Porque esto es algo a futuro. La parábola de las bodas es algo a futuro cuando se dan las bodas del Cordero. Y precisamente las bodas del Cordero se dan en Apocalipsis 19. Mira, vamos a leer. Aquí hay varios contextos que hay que mirar. No sé si pueda tocarlos todos, porque me puedo extender mucho, pero uno de los contextos que sí tengo que decir, muy importante, es que durante el tiempo de las bodas, ya fue quitada la gran ramera, la Babilonia, la que ocupa el lugar de la Nueva Jerusalén, mientras la Nueva Jerusalén no se manifiesta. Es decir, el plan de Dios es tener una ciudad, una Nueva Jerusalén, que desde ahí, que ya en Apocalipsis 20-21 se te muestra que es el lugar santísimo, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres cuando desciende la Nueva Jerusalén, la esposa, ¿verdad? Tiene varios significados, es la esposa de la Nueva Jerusalén, es el tabernáculo de Dios con los hombres, el puro lugar santísimo, porque está establecido en cuadro, igual que el lugar santísimo, es donde Dios va a morar, porque Dios moraba en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Dios siempre trató al pueblo de Jerusalén como una esposa,
¿verdad? Por eso es que dice que la esposa, aquí la esposa, son temas espirituales, ¿verdad? Entonces hay que entender esto. Antes de que esa Jerusalén sea manifestada en la tierra, hay alguien que está ocupando su lugar. Ese alguien se llama la Gran Babilonia. Está sentada como reina, no es una reina, pero ya está sentada como reina, gobernando el mundo tal, en Apocalipsis 17, tal y como lo hace la Nueva Jerusalén. Hay que entender eso. Entonces, cuando es derrotada, cuando es quemada con fuego, esta mujer ramera, cuando es quemada, cuando desaparece del mapa, es entonces cuando se le dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados a las bodas. ¿Por qué? Porque ahora viene la verdadera reina. Ahora viene la verdadera esposa del Cordero. La verdadera. No la falsa, la que se hace pasar por, ah, por religiosa, se hace pasar por, ¿verdad? Ocupa el lugar que no le pertenece. Entonces hay que entender esta idea. Ahora en la Apocalipsis 19 ya se nos habla de cuando es derrotada y viene la verdadera esposa del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 19. Vamos a leer del 1. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, fíjate, se empiezan a alegrar en el cielo. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Son del poder, honra y gloria. Lo que le pertenecía a la ramera, que le daban honra y gloria, y los reyes de la tierra, dice salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Ves? Ahora Dios toma su lugar, empieza a tomar su lugar que le pertenece, porque sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son verdaderos y justos. Ya llegó el tiempo de sus juicios. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Tú ni te imaginas quién es esta gran ramera, ¿no? Yo te voy a dar un estudio, si Dios quiere, Dios mediante. Esta gran ramera, te lo voy a decir así, esta gran ramera es nada más y nada menos que Lilith. La Biblia habla de esta mujer ramera que con su fornicación ha corrompido. Tú la vas a ver montada sobre una bestia. La bestia representa el gobierno del hombre. Este es el espíritu de esta mujer. Esta mujer no se deja dominar por Adán. Pero después te voy a dar un estudio más profundo. Más profundo sobre esta mujer. Porque no te imaginas la profundidad que hay en Apocalipsis 17. Yo tengo un estudio por ahí. Te invito a ver mis grabaciones, hermano. ¿Verdad? Donde hablo de temas muy importantes hoy en nuestros días, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces es muy importante conocer algunos temas, ¿verdad? Quiero ir avanzando rápido. Te hablo de la bestia que monta esa mujer, pero voy a hacer uno especial a esta mujer, hermano, porque esta mujer es Lilith. Es Lilith, su espíritu ahí está. Ha gobernado a través de Lilith. ¿Sabes por qué gobierna? ¿Por qué gobierna y por qué no murió? ¿Por qué sigue como una ente? Porque Lilith no comió del árbol de... O sea, hay puntos que hay que ver para entender. Lilith no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es un punto. No comió del árbol de la ciencia del mal. Ella no murió como Adán o como Eva. Ella no alcanzó a comer, ella escapó antes. Entonces se fue con los demonios. Y bueno, tú puedes leer la historia en el folclore de demonología judía, hebrea. Ahí puedes buscar acerca de información. La información hasta cierto punto. Pero Apocalipsis 17 te la revela una biografía. Si tú quieres tener una biografía más exacta acerca de este ser, de esta ente, de esta mujer, tienes que leer Apocalipsis 17. Tienes que leer Apocalipsis 17. Yo te voy a dar un estudio si Dios quiere más adelante. Lo voy a preparar bien. Pero esta mujer que aparece en Apocalipsis 17 es esa mujer que se ha sentado sobre todos los reinos del mundo. Ha estado ahí como una diosa. Se ha venido manifestando a través de toda. Entonces, si tú lees Apocalipsis 17 y con esa idea que yo te estoy diciendo, tú vas a entender y vas a entender Apocalipsis 17 como nunca lo has leído, como nunca. Yo batallé para entender esta realidad, porque yo decía que no. Yo me aferraba que la primera mujer fue Eva. Después entendí estudiando, abriendo mi mente, pidiéndole a Dios, entendí que no, hermano. Y cuando leía por el 17 yo me quedé con la boca abierta, porque son de las cosas que Dios te enseña, pero que a veces no las puedes hablar porque la gente no las acepta. La gente acepta lo que le enseñan en su iglesia y ya, no quieren aceptar más. Dicen esto es y ya, no hay más. Pero no. Es uno de los enemigos de Dios. Dios tiene muchos enemigos en Apocalipsis. La mujer, las 7 cabezas, los 10 cuernos, las bestias, la bestia de Apocalipsis 17, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 13, 11 en adelante. El dragón. Son muchos los enemigos de Dios. Entre ellos está esta mujer.
Ok, bueno, en alguna ocasión vamos a entrar ahí. Ahorita estamos viendo quién es el que fue invitado a las bodas. Ok, hermano, quién es el que no fue invitado, pero quién es el que fue colado más bien, ¿verdad? Por ahí se coló en algún tiempo de la historia, ahorita vamos a ver. Y está metido en las bodas del Cordero. Para eso estamos leyendo Apocalipsis 19, ya leímos la parábola, ya leímos un poquito de qué se trata. Eh, el estar vestido es algo espiritual, ¿verdad? Por eso el hombre se viste, porque cubre su desnudez, cubre su vergüenza de manera natural. En lo espiritual es algo espiritual. El hombre perdió su gloria, la gloria que ella con la que Dios lo creó, la perdió, y entonces Dios tuvo que proveer algo para que el hombre no anduviera desnudo. Tuvo que proveer un sacrificio, un animal, ¿verdad? En resumen. Muy bien. Vamos viendo aquí, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Es una fornicaria, es una gran ramera, se mete con los demonios. Dice, y hay muchas cosas, pero bueno, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ha sido la encargada de matar a los profetas. Tú vas a ver ella se manifestó una vez muy fuerte por medio de Jezabel. Tú la vas a ver en las iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, donde ella se mete. Pero también la puedes ver en el Antiguo Testamento cómo mataba a los profetas. Mató a los profetas, a los siervos de Dios. Porque Jezabel era una mujer que no se dejaba abonar por su hombre. O sea, su manifestación de ese espíritu que te estoy hablando, eh, a través del tiempo se ha ido manifestando. Pero Apocalipsis 17 es muy certero en cuanto a este ser que le llaman Lilith. ¿Okay? En algún momento te voy a dar un tema, hermano, así, dedicado a eso, hermano. Dios te bendiga. Mira, dice que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es una asesina de los siervos de Dios, como Isabel. Pero no vamos a hablar de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los hilos de los hilos. Porque una mujer es como una... Tú ves en la Biblia que una mujer es como una ciudad. Por ejemplo, el apóstol Pablo compara a Sara con, con el pueblo de Dios y compara a Agar con el pueblo de Egipto, ¿verdad? De Arabia, perdón. Dice, porque Agar es Arabia. Dice, Sara son los hijos de la promesa, es la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Entonces, una mujer en la Biblia también es una ciudad, es una ciudad. ¿Verdad? Es un tema que también ya he tocado en mis videos, te invito a ver mis videos, hermano, están interesantes. Mis videos no están adornados, no son, yo no pongo cosas atrás, no pongo filtros, yo no pongo nada. Lo único que me interesa en los videos es la palabra de Dios. La palabra de Dios que yo te comparto, hermano, es pura. Puedes tener la certeza de que es palabra pura. No es palabra... Uh, es palabra pura. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que solamente leo la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que me revele. ¿Me entiendes, hermano? Y es lo que yo comparto. Entonces no es una palabra, vaya, que tú, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero puedes confiar en que es verdadera, hermano. Eso sí te lo digo, te lo aseguro con todo mi corazón. ¿Ok? Dice, y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los hilos de los hilos. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Bien. Y salió, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. ¿Ves? Ahí es donde van siendo eliminados los enemigos de Dios, pero cuando esta mujer tiene mucho poder en el mundo, o sea, es tan antigua, ¿verdad? Es tan antigua y ha tenido mucho poder en el mundo. Cuando es quitada el poderío de esta mujer, entonces es que reina reina el Señor, pero bajo este contexto de que empieza a reinar su esposa. Mira lo que dice más adelante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Fíjate bien, han llegado las bodas del Cordero. Es quitada esa mujer ramera y ahora dice, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y fíjate lo que dice, este es el tiempo de las bodas. Hay que poner atención aquí porque aquí aparece el intruso, el que se mete en las bodas. Mira lo que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjate, habla de vestimenta. Habla de vestimenta. Han llegado las bodas, acuérdate de la parábola. Es un evento de bodas. Su esposa se ha preparado, dice, y a ella se le ha concedido, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ves? El lino fino no es una vestimenta natural, obviamente, es las acciones justas de los santos. Tiene que ver con algo espiritual, es las acciones justas. A ella se le ha concedido, dice, porque es a ella quien se le ha concedido. A la esposa del Cordero es a la que Dios le ha concedido que se vista de lino fino. Hay una sola iglesia, un solo pueblo, vamos a decir, no iglesia, se puede confundir con alguna denominación, no me refiero a eso. Hay un solo pueblo al que Dios le ha concedido que se vista de lino fino, y son las acciones justas de ellos, que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los santos son los que forman esta, 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 esta esposa, ¿verdad? Se entiende así. Como lo fue en el antiguo, pues Dios siempre miró, te repito, Dios siempre miró a Jerusalén como una esposa, ¿no? No estamos hablando aquí de algo, ah, vaya, fuera del lugar, ¿no? Donde Dios se case con hombres o donde Dios tenga que ver con los seres humanos. Estamos hablando de algo espiritual. Tiene que entenderse que es algo espiritual, hermano, para no caer en errores, ni menos en blasfemia, ¿verdad? Donde se agarran los ateos muy tontamente, ¿no? Gocémonos, celebramos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, no a la gran ramera, sino a ella. Es aquí donde aquí también entra el problema de Lilith, porque Lilith fue la primera mujer, pero a ella no se le concedió, sino a Eva. Eva fue sacada de la costilla de Adán. O sea, hay muchas cosas, hermano, en ese tema. No sé por qué salió ahorita, pero tengo preparado un tema ese, donde te voy a hablar de eso. Eh, entonces es a ella, a la esposa, a la que se le ha concedido que se vista de lino fino. Esa es su esposa a la que se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Está el novio y ya está la novia, y a ella se le ha concedido que traiga una vestimenta que es de lino fino, ¿verdad? Ahora dices tú, bueno, y aquí donde aparece el intruso, ¿no? Apocalipsis 19 nos habla de un tiempo, y es aquí donde te digo que aquí tiene que ver mucho la profecía para poder entender, si no, no vamos a poder entender quién es. En este tiempo se anuncian las bodas del Cordero. Nada más se anuncian en Mateo 22 ni en Apocalipsis 19. Entonces hay que compararlos y darnos cuenta de que la persona que se introduce en este tiempo, la persona que se mete sin estar vestido de bodas en este tiempo, es el falso profeta. El falso profeta. Es el falso profeta la persona que se mete a las bodas del Cordero. Tú dices, ¿por qué? Porque el falso profeta, bueno, aquí en Apocalipsis 19, nos da algunos puntos que hay que conocer para poder llegar a esa respuesta. Mira, ya se anunciaron las bodas en Apocalipsis 19. Ya se dijo que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y ahí vienen los invitados. Mira los invitados. Me faltó leer el versículo 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero fíjate aquí en los invitados. O sea, tenemos las bodas, tenemos al marido, tenemos a la mujer, a la esposa, y aquí vienen los invitados. Dice, y el ángel me dijo, bienaventurados. Te fijas que está relacionado con la parábola de Mateo 22. Hay que ir viendo, hay que ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está relacionado con la parábola de Mateo 22. Dice, bienaventurados los que son llamados. Acuérdate qué pasó. Salieron los siervos y empezaron a traer personas a las bodas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Verdad? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Verdad? Entonces hay que entender una cosa aquí. ¿Cuándo se cumple la parábola?
de Mateo 22 se cumple en Apocalipsis 19. Ahí es el tiempo donde entonces tenemos que encontrar un intruso, lo voy a decir de esta manera, tenemos que encontrar un intruso en Apocalipsis 19, y te voy a explicar de manera como está escrita la profecía, para que veas que él es el intruso. El cumplimiento de la parábola es en Apocalipsis 19. Mira lo que dice, cuando el Señor se va a casar con su novia, cuando el Señor dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas es, ¿qué es las bodas? ¿Qué es las bodas? Las bodas es el milenio. Las bodas es el milenio. Entonces, cuando la Biblia dice que el padre de familia sale para ver a los invitados, no es porque se estén celebrando las bodas, todavía. Las bodas no se pueden celebrar si antes el padre de familia no revisa que todo esté en orden, que todo esté bien, que hayan entrado a las bodas todos aquellos que tienen que entrar. El padre de familia sale, dice la parábola, y empieza a ver a los invitados. Empieza a ver a los invitados y se da cuenta que hay uno ahí que no está vestido de bodas, que no debería estar ahí. Y lo que hace el padre de familia es que ordena que lo echen a las tinieblas de afuera. Y tú dices, qué severo, ¿no? Pero es que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa aquí con el falso profeta? Mira lo que dice el verso. En ese tiempo de las bodas, ahí mismo en Apocalipsis 19, fíjate lo que dice. Y la bestia fue apresada. Fue apresada. Apocalipsis 19:20. En el tiempo antes de las bodas del Cordero. Cuando se anuncian las bodas del Cordero. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Este es el invitado, ¿verdad? Te voy a explicar por qué es. Y con ella el falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que había hecho delante de ella las señales que dice Apocalipsis 13, hace descender fuego del cielo y hace que adorne a la primera bestia. Y el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Acuérdate que manda a marcar. La bestia de Apocalipsis 13, la segunda, la que surge de la tierra, es el falso profeta. Dice, habían ganado los que subieron la marca a la vez y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, acuérdate que los agarran, dice la parábola, les avientan a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla del lago de fuego. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Verdad? Este falso profeta se levanta en el tiempo en donde se anuncian las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tendré que explicarte muchas cosas. Pero una de las cosas que te voy a decir en un resumen es que las bodas del Cordero tienen que ver con Jerusalén, tienen que ver con el templo y tienen que ver con el Mesías. El Hijo casándose con Jerusalén. Ese es el sentido espiritual. Entonces va a llegar un tiempo, según la profecía, también te voy a dar estudios sobre eso, sobre